escucha, decía el tema de Calle 13, y como anunciamos al principio del programa que íbamos a comunicarnos con Juan Carlos Alderete, diputado nacional del PTP en el Frente de Todos y coordinador de la organización de precarizados y desocupados de la corriente clasista y combativa, y también dirigente del PCR, que nos va a comentar sobre este proyecto para la fabricación de la vacuna. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, queríamos saber, ¿no?, de que esta semana se va a presentar un importante proyecto en la Cámara de Diputados para impulsar la fabricación de la vacuna nacional. No, ya fue presentado, la semana pasada fue presentado, lleva la firma de 22 diputados y diputados que acompañan, y también intervino en ese proyecto con un aporte muy valioso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Claro. Entonces, este proyecto tiene que ver principalmente para garantizar, ¿no?, que se pueda producir esta vacuna propias, teniendo en cuenta que ya hay investigaciones que están avanzadas. No, justamente también ha sido pedido para que intervengamos y veamos qué proyectos podríamos hacer, científicos que están trabajando, profesionales que están trabajando en la Universidad de La Plata, ¿no? Están en un proceso de investigación, y no solo por una cuestión de salud, sino por una cuestión de soberanía, sabiendo que la guerra de la vacuna que se está dando en todo el mundo, y sabiendo también que algunos científicos lo vienen estudiando de que este virus viene para quedarse por mucho tiempo, y en eso es preciso también que nuestro país tenga su propia vacuna, ¿no? Totalmente. Así que este proyecto se conformó y se gestó también con los científicos, como vos decís, que vienen investigando sobre la vacuna. Actualmente en el país hay 17,6 millones de vacunas que recibió el país, a cuentagotas. Y todavía por eso tiene una importancia en este proceso de investigación que se está haciendo, que también hay un pedido en el mismo proyecto de ley, un pedido al gobierno nacional y la inversión necesaria para que eso se pueda desarrollar y que realmente vayamos a la producción de nuestra propia vacuna, ¿no? Como así también los medicamentos, pero hoy estamos hablando del tema de la vacuna. Claro. ¿Cuáles son los ejes principales de este proyecto de ley, Juan Carlos? Bueno, teniendo en cuenta la realidad que vive el mundo, teniendo en cuenta las distintas cepas también de que están en circulación, algunas tienen más velocidad que otras, tiene como elemento de que algunos científicos en el estudio que van haciendo es que la vacuna, la inmunidad nos da cierto tiempo, no hay seguridad, certeza en eso tampoco, y algunos entienden que inclusive esto puede quedar como para tener vacuna y ponerse una vacuna todos los años, como el antigripal, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, porque el otro día escuchaba a una científica que para pasar de pandemia a una enfermedad endémica se tiene que llevar adelante un tratamiento con las vacunas en la población más o menos de 10 años, así que imagínate que todos los años se va a necesitar una vacuna, y a nosotros nos pondría en otras condiciones si es que el país pueda llegar a tener esa soberanía sanitaria y la posibilidad de producir nuestra propia vacuna. Exactamente, en el mundo hay 10 países monopólicos, de laboratorios monopólicos que tienen el poder de las vacunas, y en eso es que también algunas son lobos, en el mundo son lobos contra la sociedad, contra los pueblos, ¿no? Porque justamente esos países, las dosis que le van sobrando es que hacen circular para el resto, a una parte del resto del mundo, porque hay algunas le llega a cuentagotas las dosis para su población, ¿no? Claro, más o menos creo que hay alrededor de 100 países que todavía no recibieron ninguna dosis. Y esta vacuna se llamaría Argenvac 221, ¿no? Exactamente. Sí,
Sí, acá te digo que pegamos un cartelito por una vacuna argentina, Argenvac 221, acá en el estudio. ¿Y vos cómo ves la situación en sí, digamos, porque los grandes medios nos bombardean como si fuera la única vacuna que existe, la Pfizer? Parece que hay un coro unificado de distintos periodistas, digamos, operadores políticos, diría en este momento yo, que la única vacuna parece la Pfizer, y también en eso la oposición, digamos. Antes decían que no, que las vacunas, algunas vacunas envenenaban, hacían denuncia. Ahora dicen faltan vacunas o no llegan vacunas. ¿Cómo ves toda esa situación? Creo que con la Pfizer ha sido muy claro el presidente Alberto Fernández cuando dijo que pedían cuestiones de privilegio que es imposible de que el de cumplimiento, ¿no? Uno se puede imaginar que son esas cosas leoninas que ellos exigen, piden, y es por eso que hay detenciones a ultranza con algunos de esos laboratorios, ¿no? Ni siquiera se preocupan ni preguntan si en nuestro país los científicos, los técnicos podrían elaborar nuestra propia vacuna, ¿no? Es decir, el lobbying de esos laboratorios que son poderosísimos en todo el mundo también se expresa en el Congreso Nacional, ¿no? Claro, y teniendo en cuenta que acá se fabrican en laboratorios privados como la AstraZeneca, y también se firmó un convenio en otro laboratorio que se va a fabricar en la Sputnik, ¿se puede decir que tenemos la capacidad técnica y científica para poder producir nuestra vacuna, y qué se necesita realmente? Tienen un prestigio nuestros técnicos y científicos en el mundo enorme, por lo tanto una capacidad enorme, y lo que hace falta es recursos que se invierta allí, ¿no? Es decir, es una inversión, no es un gasto para el Estado, una inversión que va a dar resultados enormes, buenísimos para nuestro pueblo, ¿no? Claro. ¿Qué día se estaría tratando este proyecto de ley, Juan Carlos? Bueno, la primera reunión de Comisión de Salud, de la Comisión de Salud, que se va a dar tratamiento a este proyecto, que no tenemos todavía fecha para que se reúna esa comisión, porque tiene que reunirse la comisión y de allí tiene que salir para que se trate la sesión, ¿no? Claro, claro. Y en este sentido de lo de el presupuesto y de la plata, digamos, ¿cómo vos ves la situación social en general? ¿Qué análisis vienen haciendo desde la organización? ¿Y qué medidas de urgencia habría que tomar, teniendo en cuenta que las cifras que nos da el INDEC cada vez son más alarmantes, porque ahora dicen que la canasta alimentaria para una familia tipo ascendió a 98.000 pesos? No, exactamente. Es decir, acá tenemos el gobierno anterior, la pandemia que tuvimos con Macri, el endeudamiento enorme que hizo, que realmente es impagable. Y yo creo que también allí se tiene que ir a investigar esa deuda. ¿Qué se ha hecho con esa deuda? ¿Quiénes son los que se han beneficiado con esa deuda que contrajo nuestro país? Que no fue para resolver la educación, la salud, el trabajo, sino que ha sido para la fuga de capital en primer lugar, ¿no? Es decir, ilícito desde el propio préstamo que ha hecho el fondo, porque no lo podía haber hecho en cuestiones normales, como dice y fija los reglamentos del propio Fondo Monetario Internacional, ¿no? Claro. Y en ese sentido no se puede estar pagando una deuda que no es nuestra, que ha sido una estafa, que hay que suspender e investigar. Exactamente, es imposible. Así que en ese sentido, bueno, se están dando discusiones que si llega a pagar los intereses solamente de la deuda, es imposible que nuestro país pueda avanzar, es imposible poner a nuestro país de pie, porque son deudas tremendas de los propios intereses. Ya el año que viene tenemos que pagar 19.000 millones de dólares de intereses nada más, así que es imposible. Claro, claro. Y también hay otros sectores que se han beneficiado mucho, como los bancos, con las LELIC y todo eso, digamos. O sea, que plata hay, pero el tema es que no llega al bolsillo de las trabajadoras y los trabajadores, y uno va al supermercado, ¿viste, Juan Carlos? Y no... Bueno, hay que controlar la ganancia que tuvieron las empresas,
y hubieron ganadores y perdedores en esta pandemia. Siempre el pueblo sigue perdiendo. Y hay ganadores que han hecho y han triplicado la ganancia en lo que va del año pasado hasta la fecha, ¿no? Así que son inclusive lo que generan los precios, son lo que los formadores de precios, y son los formadores inclusive responsables y culpables de la inflación que tenemos los argentinos, ¿no? Claro, así es. Bueno, Juan Carlos, estaremos atentos a cuándo se va a tratar el proyecto de ley para la producción de una vacuna propia nacional, que eso, ¿no?, como vos dijiste, tiene que ver con la soberanía, y desde ya, esperamos que sea pronto este tratamiento y que podamos tener nuestra propia vacuna para poder garantizar, ¿no?, la salud, y que tengamos una herramienta para poder combatir a esta enfermedad, a esta pandemia que nos está llevando tantas vidas, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, muchas gracias por la comunicación, Juan Carlos. Estamos No, al contrario, gracias por la comunicación a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, estuvimos ahí dialogando con el diputado Juan Carlos Alderete, diputado nacional del Partido del Trabajo del Pueblo en el bloque del Frente de Todos, que nos informa sobre este proyecto para la producción de una vacuna propia que se llamaría Argenvac 221, que fue, digamos, gestionado, organizado, también promovido por científicos de la Universidad de La Plata. Nos vamos a un temita musical. Mochem Kruf Elutwain Trafi Eimu Chen Mapun Akutulan Trekan Eimi Chem Nyei Mongen Eimi Yu ke Kamapu Ni El Keteu. Hay un grito en la mañana, una lágrima que nadie secará. Otra vez las amenazas se convierten en una trampa mortal. Otra víctima del fuego en la ciudad. Otra muerte que se pudo evitar. Sí, se pudo evitar. María ya vivía sola con sus hijos en la capital. Modesto sueldo que alcanzaba para poco, pero con dignidad. Lo importante era su libertad. Lo importante era la libertad. Sí, era la libertad. Maldito es el hombre que te mató, maldito es el hombre que te humilló. No existe perdón ni aquí ni en el cielo. ¿Cómo puede haber tanta maldad en un corazón dispuesto a matar a una mujer que según él tanto amaba? Según él tanto amaba, su rostro muriendo en la ventana, un grito que nadie escuchara. Todos saben lo que pasa, pero nadie se atreve a llamar. Otra vez, vos no te metas. Otra vez, vos no te metas. Sí, vos no te metas. El odio se lleva una vida más. Decime, Dios, ¿cuándo acabará? Tanta maldad y tanta violencia. ¿Quién fue
otras ya estarán golpeando. No hay problema, ya te acostumbrarás. Para todos será una muerte más. Para todos será una muerte más. Sí, será una muerte más. Sí, será una muerte más. Son las 11:47 de la mañana. Hoy, en este momento, en Salta, se está realizando la tercera audiencia, los alegatos del juicio que están llevando adelante contra Lucía Ruiz, una campesina y defensora de los derechos ambientales y de la tierra de la provincia de Salta, y otros campesinos. Este juicio se está llevando adelante en la sala 2 del Tribunal del Distrito Judicial de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín de Salta, a cargo del juez Anastasio Vázquez Gardelis. Lucía Ruiz, Carlos y Antonio Guerra y Omar Cruz son llevados a juicio por defender la tierra y los derechos ambientales de los territorios en los que residen campesinos y campesinas hace más de 100 años. En el primer día de la audiencia, el juez Anastasio Vázquez desestimó el amicus curiae presentado por Pérez Esquivel, Liberpueblo, el CELS, la CTA Autónoma y la Asociación de Detenido Desaparecido, haciendo lugar al planteo de la Fiscalía y la querella. Esa conducta, en el primer día de audiencia del tribunal, viola realmente los estándares internacionales y la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos. En las causas de interés público, como las de criminalización de la protesta a los referentes populares, son procedentes los amicus curiae, así que deja mucho que pensar por qué rechazó esto el juez. Lamentablemente, una vez más primó el secretismo y el ostracismo del Poder Judicial, en vez de transparentar los procesos y dar publicidad a los mismos. Este juicio, esta tercera audiencia, esta tercera jornada de juicio, se da a puerta cerrada, por supuesto. En este momento Lucía Ruiz y sus compañeros campesinos están siendo acompañados, ¿no?, por la diputada Verónica Lía Caliba del PTP, por otras organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, y espero realmente que se encuentre, que se haga justicia, porque no pueden seguir sufriendo el avallacimiento que sufren los campesinos, las campesinas, los originarios, porque es como se da, ¿no?, una estrategia a los terratenientes, los poderosos, muchas veces en connivencia con los poderes de turno, con la justicia, para arrebatarles la tierra. Cabe destacar que también Lucía recibió un reconocimiento el año pasado por la lucha por el medio ambiente. Así que esperamos que realmente se haga justicia. Al mediodía va a ser la sentencia. Quizás por ahí a la tarde, desde acá FM Arraigo, nos podamos, ¿no es cierto?, comunicar con Lucía y que nos dé la buena noticia que fue absuelta. Vos sabés que 29 de mayo, aparte de haberse cumplido los 52 años del Cordobazo, se cumplió, digamos, el Día Nacional del Folclorista, que se define el Día Nacional del Folclorista en Argentina por la figura de Andrés Chazarreta, que fue un músico santiagueño que dejó huella en la música popular y es considerado el patriarca del folclore argentino. Porque un día como un 29 de mayo de 1876
nacía en Santiago del Estero Andrés Avelino Chazarreta, primer difusor de la música argentina y principal promotor del género, que lo llevó a todo el país desde 1906 con su conjunto de arte nativo, cuyo momento histórico fue la presentación en el Teatro Politeama de Buenos Aires el 16 de marzo de 1921. Fue docente, hombre de familia, ciudadano ejemplar y el primer folclorista autoproclamado y reconocido. Hoy, su vieja casona, allá en la capital santiagueña, es un museo folclórico, así que que lleva su nombre, por supuesto, así que para todos los que quieran conocer sobre Andrés Chazarreta, pueden, cuando viajen a Santiago del Estero, ahí en la ciudad capital santiagueña, lo pueden visitar. Y bueno, hablar de Andrés Chazarreta es hablar de cultura, es de tener la atención en un hombre del interior del país, de esta Argentina profunda, que realmente despegó su interés por la música nativa y trasladó a cada rincón de la patria el folclore. Y bueno, sobre qué es el folclore, también hay muchos trabajadores y trabajadoras de la cultura y que rescatan, ¿no?, esto de la cultura de nuestro pueblo. La semana pasada hubo una importante actividad de donde se lanzó el Movimiento Nacional Cultural PIRCA, que justamente fue por la soberanía de la vacuna, donde una de las impulsoras de este movimiento es Josefina Racedo, que ella es psicóloga social, es tucumana, es una ardua trabajadora de la cultura y del rescate de nuestra cultura. Y entonces le preguntamos a ella sobre el tema de qué es el folclore y nos dijo esto. Preguntan muchos qué es el folclore porque el término es algo que casi todos usamos, pero en realidad sería importante saber que cuando hablamos de folclore no debemos referirnos ni pensar ni creer que son solamente las expresiones, por ejemplo, musicales o de danzas que se realizan de distintas maneras a través de artistas o de profesionales que asumen cantar o tocar instrumentos y bailar las danzas, las tradicionales o las canciones que vienen de antes. El folclore como punto de origen es un término ideado en un país dominante como Inglaterra, allá lejos, a mitad del siglo XIX. Y su origen, que tampoco es inglés, sino que es mucho más anterior como lengua. Folk es pueblo, lore, conocer, saber. Entonces, saber es del pueblo, ni siquiera alude a la palabra cultura. Es un término que tenía que ver con cómo calificar estas expresiones que tenían la gente, lo popular, los que no tienen valor, los que no inciden para la cultura con mayúscula, que se valora desde un sector que es el que domina y controla a toda la sociedad. Bien, creo que con esto sería tiempo de comenzar estos, no diría debates solamente, sino estas pruebas de quiénes somos los que constituimos esto que denominamos pueblo, que sería la gran mayoría de los que habitamos, trabajamos, hombres, mujeres, que sabemos quiénes somos y quisiéramos seguir viviendo dentro de una cultura que nos rodea y que nos satisface. Entonces, en esto, si podemos llamar para contrarrestar al término cultura, entre comillas, con mayúscula, que sería de los sectores dominantes,
también llamado los saberes clásicos, ¿no es cierto? La música clásica, la poesía clásica, se contrapone con todo lo que producimos, los que vivimos, de nuestro trabajo, y en ese hacer es donde vamos haciendo la cultura, nuestra cultura. Por eso preferiría que le llamemos cultura popular. Entonces, les dejo para otro momento que quieran seguir conversando o darme algunas ideas de lo que piensan para avanzar. Por ahora, ya es tiempo que ampliemos la noción de folclore a todo lo que producimos como cultura, nosotros, los hombres y mujeres que poblamos el campo del trabajo, ya sea en la ciudad, en el campo, y que valoramos ese saber como propio y necesitamos que sea dignificado y que contrarrestemos a los modelos dominantes. Muy bien, muy interesante lo que dice Josefina Racedo, esta tucumana, que ampliar, ¿no?, el término folclore a todo lo que producimos con nuestro trabajo, los hombres y las mujeres que habitamos este suelo, ¿no?, esta cultura cotidiana, lo popular. Y muy interesante porque vos sabés que una vez le preguntaron a Atahualpa Yupanqui qué es el folclore en 1982 en la revista Humor, y Atahualpa Yupanqui respondió: me gusta lo que decía Adolfo Salazar, un español que vivía en México y venía a Chile a dar clases de praxis y filosofía. Asistí como alumno hace unos 25 años. Ya sabía tocar mis chacareras y no necesitaba que viniesen desde España a enseñarme, pero quería entender el porqué de los porqueses. Por eso me arrimaba a los que sabían más que yo. Y encontré una definición muy hermosa. Folclore es todo lo que el pueblo aprende sin que nadie se lo haya enseñado. También lo mismo decía la definición de Ortega y Gasset. Folclore es un inmenso rumor que va de casa en casa, de padre a hijo, y Salazar le agregaba: de corazón a corazón, del silencio a silencio. El folclore es una necesidad como el lazo, que es un elemento folclórico. Es la prolongación de un anhelo del hombre, las ganas de agarrar ese mancarrón antes de que se me dispare. Y como el brazo es corto, se toma una huasca, un lazo para apialarlo. Lo más profundo es así de sencillo. Eso decía Atahualpa Yupanqui sobre el folclore, y fíjate vos, que fue en 1982, y fíjate vos lo que nos decía Josefina Racedo, que el folclore es todo lo que el trabajo que hacemos en nuestro suelo y que tiene que ser dignificado. Y me quedo con esta frasecita: el folclore es todo lo que el pueblo aprende sin que nadie se lo haya enseñado. Y nos vamos a un temita y nos despedimos con un temita de Atahualpa Yupanqui. Un día yo pregunté: abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté: abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté: Padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté: Padre,
¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene